Saludos cubanos, como siempre. Un abrazo bien fuerte para estos que están aquí dentro, sufriendo los desagravios, las penurias, las presiones, las amenazas y toda esta miseria que ha engendrado el castrocomunismo dentro de la nación cubana. Pero también un saludo fuerte para aquellos que están en el exterior y ayudan a los que están dentro, para entre todos conquistar la libertad y los derechos plenos de los cubanos. Sin embargo, también les envío un saludo a aquellos que están en la cima del poder y que continúan arruinando nuestra nación. Espero que en algún momento desistan y se arrepientan. Hoy es día 4 de agosto y mi catarsis de hoy va enfocada hacia la lucha no violenta y el cristianismo. El primero y más profundo ejemplo práctico de la lucha no violenta fue Jesucristo. Se enfrentó a las autoridades romanas, el imperio romano, fuerte, crudo, despiadado en muchas ocasiones, y no desistió. Con su palabra realmente no obedeció a las autoridades. Primero a Dios, como dice el capítulo 5, el versículo 29 de Hechos de los Apóstoles. Primero obedecer a Dios que a los hombres. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esta catarsis va a intentar desenredar un poco estas confusiones que hay con respecto a los cristianos y a ese versículo que está en Romanos 13:1, que habla de obediencia a las autoridades. Jesucristo fue el primero y máximo ejemplo de la lucha no violenta. Él y sus discípulos, que también fueron unos crucificados y otros asesinados por el imperio romano. Y eso no fue por obedecer a las autoridades romanas. Si hubiesen obedecido a las autoridades romanas, no le hubiese ocurrido la muerte. Porque sí, Cristo venía a lavar con su sangre el pecado del hombre. Pero los discípulos que le siguieron no estaban engendrados por Dios. Y no solo ellos, decenas de cristianos en el mundo han sido masacrados, despedazados, quemados, crucificados, empalados por obedecer a Dios antes que a los hombres, de forma pacífica. La lucha no violenta, pacífica, lleva cierta preparación donde entran a jugar la convicción, la dignidad, el valor, la decisión, la resistencia, la paciencia, todos estos factores que son bendiciones divinas. Pero es la lucha más lógica que pueden ejercer los seres humanos para no destruir ni la creación ni lo que ellos mismos crean. La lucha violenta es destrucción en el más amplio sentido de la palabra. Es involución, es debilidad espiritual. Quien resiste es más fuerte que quien estalla. Y para eso hay que estar preparado. Jesucristo aguantó vituperios, golpes, inclusive cuando lo crucificaban, le dijo a aquellas multitudes que le habían hecho todos esos vejámenes: perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Y así fue con sus discípulos y muchos cristianos a través de toda la historia. Yo califico el ejemplo más grandioso de toda la lucha no violenta, el Cristo Redentor, que era el mismo Dios aquí en la tierra. O sea, que Dios es el ejemplo más grandioso, más claro, más firme de toda la lucha no violenta. Y todos los seguidores de Cristo, que se dicen cristianos, tienen que aprobar la lucha no violenta al sacrificio que sea necesario, porque es una lucha humana, que no destruye, que construye, que edifica material y espiritualmente al ser humano, al Homo sapiens, que últimamente podría no considerarse el Homo sapiens, sino el Homo destructor, que deforma el pensamiento positivo hacia la humanidad de los humanos. La lucha no violenta, los que la aceptan, tienen que tener una preparación espiritual fuerte, profunda. Dentro de los aspectos principales de la lucha no violenta, además del valor para enfrentarla, tenemos que tener la dignidad, la moral, la convicción bien afianzada espiritualmente. Ahí está demostrado en después los seguidores de la lucha no violenta: Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, que logró someter el apartheid a la justicia, enfrentándose
al poderoso ejército y al poderoso poder de Sudáfrica. Al final triunfó, pero estuvo dispuesto en todo momento a resistir la represión del poder sudafricano. Un poder crudo, mucho más que el régimen existente implantado por Fidel Castro y que aún permanece en Cuba. Vale mucho la decisión, la convicción de que se hace lo correcto y que antes de denigrarnos, corrompernos, tenemos que hacer ese sacrificio, no solo por nosotros, sino por el resto de la sociedad y por la humanidad, si es preciso. Muchos de los que inician y se van por este camino de la lucha no violenta mueren antes de ver los resultados, pero eso no los hace menos que los que al final ven, disfrutan y van a vivir la victoria en un país democrático, donde el amor al prójimo sea la primera de las cualidades en la conducta de estas sociedades. Yo hoy voy a tomar de las devocionales adventistas, soy adventista, pero no cuestiono a ninguna institución cristiana. Soy adventista y estudio la Biblia con la ayuda de Dios. Para mí, todo aquel que ha mirado hacia arriba buscando un Dios, su ayuda, su sabiduría, está enfocado en el camino de Cristo. Está siguiendo a Cristo. Pero tomo estas devocionales porque son profundas y aseguro que le darán una preparación de convicción al cubano con respecto a la lucha no violenta, a la lucha pacífica, la que tiene que aplicar profundamente y pluralmente aquí dentro de la nación cubana, para no permitir que nuestra nación se siga arruinando y desapareciendo, para no permitir que la corrupción, lo indigno, lo diabólico siga invadiendo toda esta isla, pero no solo físicamente, sino espiritualmente, que es peor que físicamente. La lucha no violenta, pacífica, es el camino. Si queremos, en realidad, manifestar una conducta humana, cualidades positivas, si queremos reconstruir y edificar la nación cubana en base al amor al prójimo y no al odio, al rencor, a la venganza, al desprecio que nos ha conducido el castrocomunismo entre todos los cubanos. Hoy es 2 de agosto, la esencia del carácter moral. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 15 dice: No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Debéis manteneros alejados del terreno encantado de Satanás y no permitir que vuestras mentes sean apartadas de la fidelidad a Dios. Mediante Cristo podéis y debéis ser felices y adquirir hábitos de dominio propio. Hasta vuestros pensamientos deben ser sometidos a la voluntad de Dios y vuestros sentimientos al dominio de la razón y la religión. No os fue dada la imaginación para que se le permitiera correr tumultuosamente y salirse con la suya, sin hacer ningún esfuerzo por refrenarla o disciplinarla. Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos, y los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. Si cedéis a vuestras impresiones y permitís que vuestros pensamientos vayan por un camino de suspicacia, duda y descontento, os contaréis entre los más desgraciados de los mortales. Querida hermana F., tiene usted una imaginación enfermiza y deshonra a Dios al permitir que sus sentimientos ejerzan un control completo sobre su razón y juicio. Posee una voluntad porfiada, determinada, la cual hace que la mente reaccione sobre el cuerpo, desequilibrando la circulación y causando congestión en ciertos órganos. Y usted está sacrificando la salud en el altar de sus sentimientos. Usted está cometiendo un error, el cual, si no lo corrige, terminará destruyendo no solo su propia felicidad, se está causando un verdadero daño, no solamente a usted misma, sino a todos los miembros de su familia. Si no tuviera ningún poder sobre sus sentimientos, esto no sería pecado, pero no viene al caso rendirse de esa manera al enemigo. Es preciso que su voluntad sea santificada y subyugada en lugar de ser colocada en oposición a la de Dios. El hombre ha sido colocado en un mundo de tristeza, preocupaciones y perplejidad. Está aquí para ser probado, como lo fueron Adán y Eva, con el fin que desarrolle un carácter correcto y que de la discordia y la confusión extraiga armonía. Tenemos mucho que hacer que es esencial para nuestra felicidad y la de otros, y hay mucho que disfrutar.
Mediante Cristo somos puestos en conexión con Dios. Sus bondades nos colocan bajo una obligación continua. Debido a que no merecemos ninguno de sus favores, hemos de agradecer hasta los más pequeños. Si pensamos mal, nuestro propio organismo reacciona a ese mal, a esa maldad que vamos introduciendo dentro de nuestro cerebro. Si pensamos en robar, en engañar, en mentir, en vituperar, en ofender, en venganzas, todo eso va a contribuir a enfermar, a corromper la mente del hombre, del cubano en este caso, y atenta con nuestras propias vidas, además de dañar al prójimo. Y este tipo de pensamiento, a partir del 1959 hasta esta fecha, se ha generalizado. Realmente ya el cubano no conserva esos valores de ser hermano del cubano. Hoy la mayor parte, el mayor por ciento, está pensando en cómo adquirir un recurso para mantenerse, no importa de la forma en que lo obtenga. Estoy incluyendo en esto los cristianos. También en gran por ciento utilizan esta forma diabólica implantada por el poder. Fue la cruz, instrumento de vergüenza y tortura, la que trajo esperanza y salvación al mundo. Los discípulos no eran sino hombres humildes, sin riquezas y sin otra arma que la palabra de Dios. Sin embargo, en la fuerza de Cristo, salieron para contar la maravillosa historia del pesebre y la cruz y triunfar sobre toda oposición. Aunque sin honor ni reconocimiento terrenales, eran héroes de la fe. De sus labios salían palabras de elocuencia divina que hacían temblar al mundo. En Jerusalén, donde dominaban los más arraigados prejuicios y las más confusas ideas acerca de aquel que fuera crucificado como malhechor, los discípulos predicaban valientemente las palabras de vida y exponían a los judíos la obra y la misión de Cristo, su crucifixión, resurrección y ascensión. Los sacerdotes y magistrados se admiraban del claro e intrépido testimonio de los apóstoles. El poder del Salvador resucitado investía a los discípulos, cuya obra era acompañada de señales y milagros que diariamente acrecentaban el número de creyentes. A lo largo de las calles por donde pasaban los discípulos, el pueblo colocaba a sus enfermos en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a algunos de ellos. También eran traídos los afligidos por espíritus inmundos. Las multitudes acudían a los discípulos y los santos proclamaban las alabanzas de Dios y glorificaban el nombre del Redentor. Vanos fueron todos los esfuerzos hechos hasta entonces para suprimir la nueva doctrina. Pero los saduceos y fariseos resolvieron conjuntamente hacer cesar la obra de los discípulos, pues demostraban su culpabilidad en la muerte de Jesús. Poseídos de indignación, los sacerdotes echaron violentamente mano a Pedro y Juan y los pusieron en la cárcel pública. No se intimidaron ni se abatieron los discípulos por semejante trato. El Dios del cielo, el poderoso gobernador del universo, tomó por su cuenta el asunto del encarcelamiento de los discípulos porque los hombres guerreaban contra su obra. Por la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y dijo a los discípulos: «Id y estando sentado en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida». La palabra de Dios y la firmeza del amor. Cuando hay firmeza en el cristiano y también en el no cristiano que va a presentarse a enfrentar a un poder en la lucha no violenta, no hay dictadura que pueda someterlo. Ahí tenemos varios ejemplos claves dentro de Cuba, los actuales: José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Sailí Navarro, que aún permaneciendo en prisión en las más penosas situaciones, no desisten de la lucha no violenta. También tenemos otros que están fuera de prisión, como Berta Soler, Ángel Moya, ejemplos clásicos de lucha no violenta. Pero hay firmeza, hay decisión, hay convicción, paciencia y resistencia, aspectos que tienen que arraigarse
en la mayor parte de los que promueven este tipo de lucha. Y digo en la mayor parte porque los demás, el pueblo, como ha ocurrido en la India con Mahatma Gandhi, en Norteamérica con Martin Luther King, en África con Nelson Mandela, sigue después a estos conquistadores, porque son conquistadores desde que comienzan a ejercer este tipo de lucha. Son libertadores desde que comienzan a enfrentarse a toda esa vorágine de represión que les cae encima, de poderes dictatoriales, hegemónicos, sanguinarios, y estos conceptos debe profundizarlo toda la nación cubana, los cubanos de aquí dentro y también los del exterior. Hoy es 3 de agosto. El carácter, cualidad del alma. Job 28:18 dice: no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina, y en el cielo mejoraremos continuamente. La capacidad mental y el genio no son el carácter, porque a menudo son posesión de quienes tienen justamente lo opuesto a lo que es un buen carácter. La reputación no es el carácter. El carácter íntegro es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta. Un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. No lo afectan las crisis ni los fracasos, y en aquel día en que serán barridas las posesiones terrenales, os producirá ricos dividendos. La integridad, la firmeza y la perseverancia son cualidades que todos deben procurar cultivar fervorosamente, porque insisten a su poseedor con un poder irresistible, un poder que lo hará fuerte para hacer el bien, fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad. La fuerza de carácter consiste en 2 cosas: la fuerza de voluntad y el dominio propio. Muchos jóvenes consideran equivocadamente la pasión fuerte y sin control como fuerza de carácter, pero la verdad es que el que es dominado por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza y nobleza del hombre se miden por su poder de subyugar sus sentimientos, y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarlo a él. El hombre más fuerte es aquel que, aunque sensible al maltrato, refrena la pasión y perdona a sus enemigos. Si se considerara tan importante que los jóvenes poseyeran un carácter hermoso y una disposición amistosa, como se estima importante que imiten las modas del mundo en el vestir y el comportarse, veríamos a cientos donde hoy vemos a uno, que suben al escenario de la vida activa preparados para ejercer una influencia ennoblecedora sobre la sociedad. Todo el que inicia este camino debe estar dispuesto al sacrificio, muchas veces sin esperar nada a cambio, ni tan siquiera el reconocimiento, pues la impotencia que le causa a los demás seres humanos, ausente de valor y valores, de dignidad, de disposición, los obliga a que nos desprecien, nos vituperen, nos critiquen, hasta nos ofendan, como ha estado sucediendo dentro de la nación cubana por una parte del miserable pueblo de Cuba. Ahí tenemos los actos de repudio, el acoso, el desprecio, la violencia, la exclusión que se ha ejercido sobre los que intentamos ejercer la lucha no violenta, el reclamo de nuestros derechos y nuestras libertades por el camino de la lucha no violenta. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Adán y Eva fueron colocados en el Edén en circunstancias extremadamente favorables. Estaban sin la condenación del pecado. La luz de Dios y de los ángeles estaba con ellos y los rodeaba. El autor de su existencia era su maestro, pero cayeron bajo el poder y las tentaciones del artero enemigo. Durante 4000 años, Satanás estuvo obrando contra el gobierno de Dios y obtuvo fortaleza y experiencia gracias a su constante actividad en ese sentido. Los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán en el Edén. Habían estado separados de Dios durante 4000 años. La sabiduría para comprender y el poder para resistir las tentaciones de Satanás habían disminuido más y más, al punto que éste parecía reinar triunfante sobre la tierra.
El apetito y la pasión, el amor del mundo y pecados temerarios eran las grandes ramas del mal, de las cuales crecían toda suerte de crímenes, violencias y corrupción. Puesto que el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fortaleza humana, Cristo vino de las reales cortes del cielo para ayudarlo con su fortaleza humana y divina combinadas. Cristo sabía que Adán en el Edén, con sus excelentes ventajas, podía haber resistido la tentación de Satanás y podía haber vencido. Sabía también que no era posible que el hombre fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios, desde la caída resistiera con su propia fuerza las tentaciones de Satanás. A fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de su completa ruina, se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana para que, con su poder divino combinado con el humano, pudiera alcanzar al hombre donde éste está. Obtuvo para los caídos hijos e hijas de Adán aquella fortaleza que es imposible que logren por sí mismos para que en el nombre de Cristo puedan vencer las tentaciones de Satanás. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al Maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria, y ese carácter que expresa la gloria o carácter de Cristo será recibido en el paraíso de Dios. Todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. Todo el que cumpla por fe los mandamientos divinos. Esa misma fe hay que tenerla como convicción en el ejercicio de la lucha no violenta. La fe que conduce al sacrificio, a afianzar los valores humanos y el amor al prójimo. Así lo demostraron todos los seguidores del primer y más profundo ejemplo de la lucha no violenta, aunque tenía cualidades divinas y terrenales, porque así lo demostró Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y otros muchos. Y hoy en Cuba lo demuestran José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Sailí Navarro, Berta Soler, Ángel Moya y otros muchos. Además de aquellos que lo demostraron estando cumpliendo largas sanciones por la venganza de Fidel Castro, como Hugo Mato, Armando Valladares, Mario Chanes de Armas, que ayudaron a Fidel a ascender al poder de forma violenta, pero después se opusieron a la violencia como arma para conservar el poder. Se opusieron al régimen dictatorial implantado por Fidel Castro y le costó largas condenas de prisión. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios puso a los seres humanos bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Eran súbditos del gobierno divino, y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado a los seres humanos incapaces de violar su ley, pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el futuro prohibido, pero en este caso, las personas no hubiesen sido entes morales libres, sino meros autómatas. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiese sido indigno del ser humano como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. El hogar de nuestros primeros padres habría de ser un modelo para cuando sus hijos saliesen a ocupar la tierra. Ese hogar, embellecido por la misma mano de Dios, no era un suntuoso palacio. En su orgullo, los hombres y las mujeres se deleitan en tener magníficos y costosos edificios y se enorgullecen de las obras de sus propias manos. Pero Dios puso a Adán en un huerto. Esa fue su morada. Los azulados cielos le servían de techo. La tierra, con sus delicadas flores y su alfombra de animado verdor, era su piso, y las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de dosel. Sus paredes estaban engalanadas con los adornos más esplendorosos que eran obra de la mano del sumo artista. En el medio en que vivía la santa pareja había una lección para todos los tiempos, a saber que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas.
Si las personas pusiesen menos atención en lo superficial y cultivasen más la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los designios que Dios tuvo al crearlos. El orgullo y la ambición jamás se satisfacen, pero quienes realmente son inteligentes encontrarán placer verdadero y elevado en las fuentes de gozo que Dios ha puesto al alcance de todos. A los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto para que lo labraran y lo guardasen. Su ocupación no era cansadora, sino agradable y vigorizadora. Dios dio el trabajo como una bendición con que nuestros primeros padres ocuparan su mente, fortalecieran su cuerpo y desarrollaran sus facultades. Historias de los Patriarcas y Profetas, páginas 30 y 31. Ahí está. La cruz del Calvario desafía a todo ser terrenal, a todo gobierno terrenal. Verdaderos soldados de Cristo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1 versículo 22. Aquellos que tienen la palabra de Dios por poseer Biblias no tienen la menor excusa para ser negligentes en practicarla obedientemente y, de acuerdo con sus condiciones personales de carácter, esforzarse, rogando a Dios que hasta el final puedan comprender su palabra con el propósito de ponerla en práctica y alcanzar la más noble norma de carácter. A fin de ser genuinos soldados de Jesucristo, debemos satisfacer las demandas de su palabra como súbditos leales del reino. Quienes declaran creer la verdad deben ser conscientes del gran conflicto que está ante nosotros y lo que significa ser un fiel soldado de Jesucristo. El ejército del Salvador invita a un alistamiento voluntario. Debe haber una entrega completa de las pasiones, la voluntad y los caminos a la voluntad del Maestro. Nuestra tarea consiste en obedecer las órdenes del poderoso general. Debemos tener una estructura física fuerte y activa. Los sentidos deben ser iluminados para que la obediencia sea perfecta. Deben cumplirse tareas que no siempre puedan parecer fundamentales, pero surge la necesidad de la fe en una sabiduría y poder más elevados que los de ustedes mismos. Tengan fe en Dios, una fe inquebrantable en la destreza, capacidad y fidelidad de su comandante que conoce el plan de la batalla. El Señor Jesús no engaña a sus soldados. Despliega ante ellos el conflicto, el plan de batalla y lo peligroso de la empresa y exhorta a cada uno a estimar el costo. No los deja en la ignorancia. Dice a cada uno antes del reclutamiento que considere los riesgos que correrá como soldado en su ejército, puesto que su vida será de servicio. Cada hombre en servicio recibe su tarea y no puede aceptarse excusa alguna por no cumplirla. Algunos son negligentes e indolentes, como el hombre que recibió un talento para usarlo e incrementarlo, pero lo enterró en tierra. Cuando se le pidió que entregara el talento a Dios, el dueño solo poseía el único talento que no había usado. Nadie se benefició con el don que se le había confiado. Lo menos que podía haber hecho era usarlo en la medida de sus posibilidades, pero lo devolvió con una queja contra Dios. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mateo 25, 24 y 25. El Señor repitió sus palabras. ¿Sabías? La realidad era que él no conocía a Dios y sus obras, sus caminos, su misericordia y su bondad, al darle la oportunidad de aumentar el don que le había sido encomendado. La sentencia fue: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. En todo momento está por encima de todas las autoridades terrenales. Por lo tanto, todo gobierno terrenal que discrimine, excluya, someta, reprenda, restrinja libertades
al cristianismo es un gobierno que no entra dentro del versículo de los Romanos, que hay que obedecer, porque estaríamos entonces contradiciendo al valor y la potestad de la cruz, del Cristo mismo. Este sacrificio fue ofrecido con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Sí, y más aún, fue ofrecido para concederle una completa transformación del carácter y hacerlo más que vencedor. Los que por intermedio de la fuerza de Cristo vencen al gran enemigo de Dios y el hombre, en las cortes celestiales ocuparán una posición superior a la de los ángeles que nunca han caído. Cristo declaró: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan capítulo 12, versículo 32. Si la cruz no encuentra una influencia en su favor, crea una influencia. De generación en generación, la verdad para este tiempo es revelada como la verdad presente. Cristo en la cruz fue el instrumento mediante el cual se unieron la misericordia y la verdad, y la justicia y la paz se besaron. Este es el medio por el cual se moverá el mundo. Escuchen esas palabras. La justicia y la paz se besaron. ¿Por qué entonces tenemos que ser reprendidos, acosados, encarcelados por intentar ejercer esa justicia y la paz? ¿Cuál es la razón que tengo que obedecer un gobierno terrenal así, en contra del contenido de todos los principios divinos? Si el que hace lo malo es el gobierno, la autoridad, la potestad, ¿estoy obligado por cristiano a obedecer esa autoridad? Y además, por encima de la autoridad divina. O te sometes a las autoridades, a estas potestades ateas, diabólicas, o te sometes a la cristiana. A las dos no te puedes someter, porque están encontradas, porque son contrarias una a la otra. Como dice otro de los versículos escritos en la Biblia: o estás conmigo o contra mí estás. No puedes obedecer a dos potestades, o a Dios o a la riqueza, porque una fuente no da agua dulce y amarga a la vez. Desde que Fidel Castro ascendió al poder por medio de la violencia, persiguió el cristianismo, lo obstaculizó, lo quiso sepultar e imponer el castrocomunismo como Dios, y él como un Dios terrenal, sustituir el contenido bíblico. Desde el mismo preciso momento en que obtuvo el control del poder. Rezagos que hoy tiene esta sociedad. Implantó el adoctrinamiento castrocomunista ateo en todo el sistema educacional. Un adoctrinamiento excluyente en todos los aspectos del cristianismo. Todas las instituciones fueron preparadas para excluir al cristianismo de muchas formas, desde privarlos de literatura bíblica hasta privarlos también del sostén económico por ejercer el cristianismo. Y muchos fueron expulsados de la nación cubana y también encarcelados por predicar el cristianismo y ejercer sus derechos como cristianos. Sin embargo, no he conocido sobre esta tierra persona más valiosa, más humana, más digna, más transparente, más moral, más íntegra, más honrada y que más honor posea que un verdadero cristiano. Y fíjense, me estoy refiriendo directamente a un verdadero cristiano, no a los cientos de miles que hay hoy en Cuba, que conociendo la Biblia no practican un verdadero cristianismo. Y no quiere decir que nos hagamos perfectos, que no seamos pecadores. Todos lo somos, imperfectos y pecadores. Pero si el cristianismo te dice no robarás, no robarás. No importa a quién le robes. Si el cristianismo te dice trabaja sobre la verdad, no mientas ni aceptes la mentira, que tú sabes que es mentira. Y si el cristianismo te dice gánate tu pan honesta y honradamente, no te lo ganes de otra forma. No te busques el sustento de formas indignas y corruptas, que Dios estará contigo. Ese principio
debe arraigarse en todos los luchadores pacíficos que apartan la violencia como forma de conducir las sociedades o de gobernar un país. Trabajando para los demás. Está especificado. Un pensamiento positivo. Esa es una de las bases como debe prepararse el que ejercita la lucha no violenta contra un régimen, contra un poder. Sacar los pensamientos negativos de venganza, de violencia, de responder con violencia al ejercicio de la represión que realizan los regímenes totalitarios, comunistas o comunistoides sobre aquel hombre que va pacíficamente a reclamar el derecho que por condición humana le corresponde. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrupta como la que hay y existe hoy en Cuba, no podemos dejarnos arrastrar por esa vorágine putrefacta. Toda base de lucha pacífica no violenta lleva una base cristiana. Y si estamos afianzados más aún por la fe en el cristianismo, será imparable la lucha no violenta. No habrá ejército ni poder terrenal que la pueda contener. Y hasta aquí la primera parte del cristianismo como base en la lucha pacífica y no violenta.